Saludos y bienvenidos a esta cita periódica que tenemos para que yo les cuente cosas que les quiero contar y que les pueden entretener, que les pueden divertir y que les pueden interesar. No hice ninguna encuesta, pero estoy seguro que si la hiciese no me equivocaría nada de lo que pienso. Me parece muy difícil que no haya habido alguien de los que se fueron, de los que están o de los que se van a ir todavía de vacaciones, que no haya pensado en la posibilidad relativamente remota de que en su ausencia algunos ocupas se hayan hecho con su piso o con su vivienda unifamiliar. Yo personalmente lo pensé y gente de mi entorno lo ha pensado y automáticamente uno se imagina lo que puede suponer el retornar, en este caso de las vacaciones, pero puede ser retornar, como ha ocurrido a gente, de estar internada en un centro hospitalario o de hacer un viaje de trabajo y encontrarse su casa ocupada. Y no solo su casa ocupada, sino que gente ajena, y desde luego nada recomendable, duerman en su cama con sus sábanas, beban por sus vasos, se utilicen su televisor, se limpien con su servilleta y hasta se duchen con su gel, si se duchan. Hay cosas de esto de los... Bueno, casi nada de lo de los ocupas se entiende en lo que se refiere a su impunidad. Yo recuerdo que hace bastantes años, tantos que fíjense ustedes, todavía estaba abierta aquella pulpería que funcionaba durante San Froilán en la zona de San Roque, la pulpería Roberto, que era en la rampa de Claudio López, me parece que era. Bueno, pues en una cena muy numerosa que se celebró allí y en la que estaba yo, de repente salió el tema de unos cortes de luz que se habían producido en Lugo, pero cortes realizados por barras eléctricas, o sea, no eran debidos a una avería, sino a una supuesta falta de pago. O sea, te cortaban la luz por no pagar la luz. Se descubrió allí, porque estaba una persona de la Caja de Ahorros, que se había debido no tanto al impago por parte del propietario, del arrendatario del piso, como por un error de una entidad bancaria. La entidad bancaria, por lo que fuera, había, digamos, bloqueado las cuentas de aquella gente y cuando llegó la factura de barras eléctricas no la pagó. Pero en principio es verdad que se produjeron esos cortes. Teniendo esto en cuenta, y muchos más ejemplos que les podría poner, extraña muchísimo que un ocupa pueda disfrutar de la luz que uno paga y que esa luz, el que la paga, no pueda dejar de pagarla y cortarla. O sea, no solo tiene usted un ocupa, tiene además una persona a la que le tiene que pagar la luz y el agua. Hablando del agua, en una reunión que hubo hará año y medio, dos años, en el Salón de Caixa Galicia para tratar del tema de las ocupaciones, una señora de Lugo, estaba la alcaldesa, por cierto, y estaba el fiscal jefe de la audiencia, y estaba el comisario jefe de policía, y una señora de Lugo, una víctima de las ocupaciones, se quejó de que debía, no me atrevo a decirles la cantidad porque no recuerdo con exactitud ahora, pero desde luego eran varios miles de euros al ayuntamiento del agua que habían gastado los ocupas. Esto clama al cielo.
O sea, ya saben el refrán, cornudo y apaleado. Bueno, pues esto es lo mismo. Yo tengo una especie de hipersensibilización en este tema, porque a mí y a mi hermana nos hicieron una gorda. Nosotros habíamos heredado, mi hermana y yo, la casa que había sido de mis abuelos, una casa preciosa en las orillas del río Rato, con un acceso directo desde el carril dos Paxariños, en la que mi abuelo, que era carpintero, había hecho algunas obras muy interesantes. Por ejemplo, la sala de recibir tenía un parquet maravilloso con piedras, con maderas de calidad, de tonos diferentes. Era una casa muy bonita que efectivamente se deterioró por falta de uso y que fue ocupada. Una de las pocas que no expropiaron cuando se celebraron las expropiaciones del Rato y que se quedó en un momento dado sola, rodeada de la zona verde del Rato y a 10 metros del río. Yo, pensando en un anuncio para venderla, había ideado algo así: casa unifamiliar, debía tener unos 180, 190 metros, 3 plantas, con un jardín de cientos de miles de metros cuadrados, pagado y cuidado por la Comunidad Económica Europea, que fue la que hizo toda la urbanización o todos los cuidados del Parque del Rato. Pues allí en el medio estaba la casa que habíamos heredado mi hermana y yo. Estábamos en gestiones para venderla a algún particular o a la Diputación que estaba interesada por ella. La cifra que se barajaba en aquel momento era entre 90.000 y 100.000 euros. Un día, pues yo no sé, yo creo que fue de primavera más o menos. Estaba yo en Vigo asistiendo allí a un acto cultural que organizaba el Faro de Vigo, el periódico, y me llamó mi hijo por teléfono para decirme que la casa de Piteiro estaba ardiendo. Había sido ocupada, no conseguimos echar a los ocupas y no sé si a propósito o en un descuido le prendieron fuego. El fuego la afectó bastante, pero no lo suficiente como para que no se pudiese llevar a cabo una rehabilitación. Pero el problema era que las autoridades que cuidan de esas cosas, en ese tipo de circunstancias, no quieren que se rehabilite, sino que desaparezca. Y entonces ponen todo tipo de obstáculos y todo tipo de impedimentos para llevar a cabo una rehabilitación. Total, que la única solución y obligación era derribar aquello, que teníamos que pagarlo nosotros, llevarse los escombros, que teníamos que pagarlos nosotros, hacer un proyecto de derribo que teníamos que pagar nosotros y, por supuesto, quedarnos sin nada. Afortunadamente encontramos una solución mala, pero que era la menos mala, que es venderle aquellas ruinas a la Diputación por 7.000 euros y que la Diputación se encargase de derribarla, de retirar los escombros y, por supuesto, el solar y los terrenos adyacentes, porque tenía 2 o 3 tiras de unos 500 metros en total, pasarían a propiedad de la Diputación. O sea, aquello que iban a ser 90.000 o 100.000 euros se quedó en 7.000 euros que nos repartimos como buenos hermanos, mi hermana y yo. Entenderán ustedes que no esté muy por la labor de lo que hace ese tipo de gente. Y voy a contarles, ya que estamos de ocupas, otra historia, que pasó, por cierto, muy cerca de este lugar desde el que les estoy hablando, en el barrio de Recatelo. Había unos ocupas que estaban
ocupando, la redundancia, todo un edificio. Y enfrente había otro edificio que estuvieron inspeccionando y al ver que estaba mejor que el anterior, de ventana a ventana se decía: ¡oh, este está muy bien, veniros para aquí! Entonces todos los que estaban en los 3 pisos de un edificio se pasaron al de enfrente, que estaba mucho mejor. Por cierto, propiedad de un significado, en su momento ahora fallecido, abogado de nuestra ciudad. Bueno, pues el día de la ocupación, los vecinos de la casa anterior, preocupados por la llegada de aquella gente poco recomendable, quisieron extremar su protección ante posibles desmanes. Y como las terrazas que estaban en la parte posterior de los edificios prácticamente estaban comunicadas, había un muro de no más de 1 metro de altura, se podía pasar de una a otra con facilidad, pues ante el temor de que los nuevos vecinos no fuesen recomendables, encargaron una obra urgente que consistió en poner unas planchas de hierro de altura que sirvieran de divisoria y además proteger con verjas las ventanas que daban a la terraza. Llamaron a una empresa. En el mismo día, con gran diligencia, esa empresa llegó, empezó a transportar el material para el piso de la gente normal, desde donde se iba a hacer la obra, y los ocupas de la casa de al lado, que estaban controlando todo, mientras los trabajadores de la empresa que iba a hacer el trabajo subían el material, se llevaron varias de las máquinas, una rebarbadora, una soldadora, con la fortuna para la empresa que iba a hacer la obra y con la desgracia para ellos de que una vecina que estaba por la ventana siguiendo pues el traslado de material vio cómo sustraían esas piezas y las escondían en uno de los contenedores que había al lado. O sea, llevaban nada más que horas allí y ya estaban delinquiendo. En fin, como para estar contentos y como para entender que las autoridades no tomen de verdad seriamente cartas en el asunto. Por cierto, les dije antes que ese edificio era propiedad de un significado abogado de Lugo. A pesar de eso, y a pesar de que la denuncia se realizó en el mismo momento, prácticamente con horas, en el que estaba iniciándose la ocupación, tardaron 1 año y medio en conseguir que se fuesen. Esta última historia, esta parte me la contó ayer el abogado que se encargó de llevar a cabo los trámites judiciales para que les expulsasen del piso en el que habían entrado ilegalmente. Con esto por hoy termino, pero dentro de unos días vuelvo con otras historias que les quiero contar a ustedes. Gracias por su atención y un cordial saludo.